Bueno, buenas tardes nuevamente, estudiantes de sistemas de tiempo real. Y pues en este caso damos continuidad al primer video, ¿sí? En el que explicábamos un poquito la importancia de Spark, su relación con Internet de las Cosas. Y en el segundo lugar mostrábamos cómo trabajar con el entorno. Me he olvidado comentarles que en este caso estoy trabajando con Eclipse versión Neon, ¿ya? Pero también lo he probado con Eclipse Marte y funciona, ¿no? También, entonces no hay problema. No se olviden también de seguir la guía, esa guía que aparece ahí en las diapositivas y que ustedes encontrarán en el modo, pues les va a servir también un poco. Habíamos quedado en esto, ¿no? O sea que desde un microservicio Spark yo puedo llamar directamente a un método. Entonces, en este caso, el método estampa lo que hace es retornar aquí el tiempo en milisegundos, y el método saludo que nos devuelve acá un saludo como tal. O sea que puedo tener n microservicios que a su vez invoquen a diferentes métodos, o puedo utilizar también, digamos, puedo llamar haciendo uso de un objeto, ¿no? De otra clase, puedo llamar a un método de esa clase. Pero pues esto ya lo veremos en los siguientes ejemplos. Bueno, vamos a mirar ahora otra de las formas en las que trabaja Spark, y esta ya es una forma mucho más flexible, ¿no? Entonces es como podemos pasar parámetros en la URL y que sea el mismo microservicio el que se encargue de procesarlo. Entonces en este caso lo que cambia aquí es el nombre del dominio. Entonces el dominio general se llama raíz y dos puntos número. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un parámetro que se va a llamar número, y ese parámetro es el que vamos a recibir con el rec. Entonces decimos rec.params y le pasamos dos puntos número porque así se llama este parámetro. Entonces con este parámetro lo que hacemos es llamar en este caso a una función. Esa función calcula la raíz cuadrada, y eso es lo que se muestra, digamos, en la interfaz de la aplicación web. Aquí como dato adicional, entonces miren que a partir del rec y el res ya no aparece un solo valor como acá, que llamábamos directo al método, sino que hemos abierto una llave que abre acá y una llave que abre acá, y dentro de esa llave es donde realizamos, podemos utilizar más líneas de código, pero en definitiva lo que debe hacer, lo que está dentro de las llaves es al final retornar un valor. Eso es lo importante, que retorne un valor, que retorne una cadena, que retorne un número, todo eso es lo importante, ¿no? Entonces, digamos, digamos que esa es la forma como se trabaja para el manejo de parámetros. A modo de ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio diferente a este, y es que se pase un valor, por ejemplo x, y que calculemos el cubo de ese número, ¿ya? Entonces, digamos que sería un ejemplo parecido. Ahorita miraremos cómo se reciben varios parámetros, y lo que quiero hacer es desarrollar ese ejemplo para que ustedes miren cómo corre, cómo funciona, y todas las demás generalidades. ¿Listo? Entonces volvemos aquí a Eclipse. En este caso pues podemos crear el ejemplo sobre este mismo código que estamos trabajando, o podemos crear otro código, otra clase principal. De todas formas, Spark trabaja sobre el principal que nosotros lancemos, es decir, lanzo este principal y ahí vienen tres servicios o tres microservicios, ¿ya? Entonces, bueno, voy a crear otro microservicio aquí para que ustedes me entiendan cuál es la idea de esto. Entonces aquí este microservicio se va a llamar cubo, ¿ya? Otra vez va a tener aquí el rec y el res, esta flechita, abro llave, cierro llave y doy un enter. Listo, entonces aquí es donde voy a trabajar obviamente con los parámetros. Entonces como en este caso voy a recibir parámetros, entonces le digo slash, dos puntos, y si el parámetro se llama x le coloco el valor de x, tal como está ahí. No sé si puedo aquí de pronto cambiarle el tamaño de la letra. Bueno, ya sé cómo. Listo. Para que sea un poquito más claro, ¿no? Lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, este servidor lo voy a detener. Servidor entre comillas, porque les digo que hace las veces de servidor, pero no tengo que instalar ningún servidor. Pero sí opera como un servidor. Entonces, por eso es que lo digo. Entonces, bueno, lo que hago es recibir este parámetro, y este parámetro lo voy a recibir como si fuera de tipo entero. Entonces, entero x, o puede llamarse de cualquier forma, ¿ya?
es integer.parseInt, y aquí es donde voy a recibir el parámetro a partir de qué, a partir del dato que me pase el usuario en la URL. Entonces el parámetro se llama x, entonces ahí lo que está haciendo es recibiéndolo y convirtiéndolo pues a entero. A continuación lo que voy a hacer es calcular este número al cubo. Entonces lo puedo hacer directamente acá, o retornando x por x por x, o puedo hacer un método aquí que me retorne el cubo y llamarlo. Entonces voy a hacer lo segundo. Entonces static, bueno, como voy a utilizar la librería mat, entonces esto retorna un double. Entonces llamémoslo llamémosle cubo. ¿Listo? Entonces esto va a recibir como parámetro un valor x, o bueno, cualquier nombre que le pongamos, y nos va a retornar mat.pow. Le pasamos aquí la x y le pasamos el número 3, porque es al cubo, ¿cierto? Entonces listo, ya tenemos el método. Ahora simplemente lo que hacemos es que nos retorna lo que ese método pues nos devuelva. ¿Listo? Entonces ahí ya pues ya tenemos ahí la solución, ¿no? Ya tenemos ahí la solución, y aquí nos falta un punto y coma, por eso estaba pensando que era que nos faltaba. Listo, entonces esto ya lo puedo limpiar. Voy a volverlo a correr, y recuerden que entonces tengo que colocarle en la URL cubo slash y el número específico que yo quiero pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos acá. Entonces, en este caso, pues probamos saludos, todos esos son los microservicios que tengo ahí. En mi caso, el nuevo microservicio se llama cubo. O sea que, ¿qué es lo que les quiero decir? Que con esto yo puedo tener n sensores, y yo puedo pasar por ellos y revisar su valor a través de la URL, ¿no? Entonces, cosa que resulta bastante interesante, ¿no? O puedo tener aquí la información de esos microservicios concentrados en una sola ventana, como ustedes lo consideren conveniente, de acuerdo a los requerimientos que exigen. Entonces le puedo colocar cubo 4, entonces me va a obtener pues el cubo de 4, cubo 5, entonces tengo un microservicio que se encarga de hacer estos cálculos, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante, y ya, entonces ahí tenemos el microservicio, pues utilizando parámetros pues personalizados, ¿no? Es otra de las ideas. Luego está cómo podemos nosotros, por ejemplo, pasar varios parámetros, como en este caso, que le paso el parámetro A y el parámetro B aquí en la URL, recibo los dos parámetros y obtengo la suma. Pero aquí esto nos arroja un valor algo adicional, y es que en el mensaje que nosotros retornamos puede ser un mensaje entero, puede ser una cadena, puede ser cualquier cosa. Entonces, como puede ser cualquier cosa, podemos pasar etiquetas HTML. En este caso estoy pasando un título nivel 2, y entonces la respuesta va a ser acá. Va a ser un título en negrilla que tenga este resultado, ¿no? Entonces, estoy retornando una cadena que a su vez embebe un resultado, y esa cadena está en HTML, ¿ya? Entonces eso es bastante interesante. También podría ser una tabla o algún otro elemento ahí que sea de tipo HTML. Entonces vamos a hacer un ejemplo parecido a este, pero que nos permita, por ejemplo, valga la redundancia, calcular la potencia de dos números. Le paso A y B y él me devuelve A elevado a la B, ¿sí? Entonces de esa forma ya tengo ahí, ¿sí? O podría ser que, por ejemplo, tenga le esté pasando A, B y C, y con eso me está devolviendo el área de un triángulo según el teorema de Herón, y sería un ejemplo también muy interesante. ¿Listo? Entonces pues vamos aquí manos a la obra. Entonces yo puedo, como les dije, crear muchos microservicios. Entonces aquí puedo crear otro microservicio. Entonces vamos a crear el de Herón, que me parece un poco más interesante. Entonces colocamos A, colocamos B, colocamos C. ¿Listo? Luego aquí va el request y el response, ya. Entonces va la flechita, abrimos llave, cerramos llave y listo, ya, punto y coma. Bueno,
Aquí pues obviamente nos sale error porque no hemos retornado nada y voy a colocar este método acá. Ahorita lo hacemos. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente recibir los tres lados. Entonces A es igual a integer. Bueno, aquí esto no le gusta hacerlo varias veces, pero bueno, en este caso lo haremos así para que sea más fácil de entender. Entonces rec.params y le pasamos aquí, por ejemplo, el parámetro A, luego vamos a hacer lo mismo con el B y con el C. Pasamos aquí el parámetro B, luego pasamos el parámetro C, A, B, C, y luego está entonces que con esto vamos a hacer el cálculo, pero entonces para ello necesitamos un método. Miren que estos métodos están fuera del main, recordamos que este es el main, ¿no? Fin del main. Bueno, y también tenemos que parar este servidor. Y ahora sí, entonces vamos a colocar aquí public, por ejemplo static. Vamos a retornar un doble porque esto nos arroja un área doble, entonces vamos a llamarle Heron. Bueno, el método no tiene por qué llamarse igual al dominio, simplemente lo hago como por una convención, ¿no? Pero no quiere decir que se llame igual, ¿no? Entonces ahí que no hay que confundirse con eso. Entonces recibo el A, recibo el parámetro B y recibo el parámetro C. A continuación, pues lo que dice el teorema de Heron es que lo que hago es debo calcular el semiperímetro. Entonces lo voy a llamar S, más fácil, que sería A más B más C dividido 2, pero como la división entre dos enteros me da otro entero, entonces por eso opto por hacerlo de esta forma, ¿no? Dividido entre 2.0 y que eso me da un número doble. Ahora sí hallo el área, entonces el área es mat.sqrt y aquí entonces coloco S por S menos A por S menos B por S menos C. Ese es el teorema de Heron, ¿no? Y aquí retorno el área. Bueno, entonces ya tengo ahí el método y acá en el get entonces lo que retorno es un mensaje. Puedo retornar un mensaje diciendo el área es, ¿ya? Y lo puedo hacer directamente como texto plano o lo puedo hacer, bueno, hagámoslo directamente como texto plano y luego hablamos un poco sobre lo de HTML. Entonces puede ser aquí Heron, le pasamos a B y C y digamos que ahí ya tenemos nuestro método que responde directamente como texto plano. Entonces corremos acá. Bueno, y luego entonces acá está, bueno, esto también nos va a seguir funcionando porque acuérdense que los microservicios no se desactivan, lo que he hecho es agregar más microservicios. Este se llama Heron y aquí le voy a pasar, por ejemplo, voy a pasar 3, 4 y 5. Entonces me dice que el área es 6, ¿ya? Y eso está bien porque ese es el triángulo mágico. Bueno, ¿qué puedo hacer más aquí? Entonces puedo enriquecer estos mensajes que aparecen acá. Por ejemplo, aquí le puedo colocar una etiqueta HTML aquí, una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra acá. Entonces, como el despliegue va a ser a nivel de la web, entonces esto me va a quedar, digamos, un poquito con letra más grande e incluso podría crear una tabla, como veremos en un ejemplo posterior. Entonces, aquí ya me dice el área 6 porque ya le he colocado esas etiquetas HTML. Bueno, básicamente esa sería la forma de trabajar con un parámetro, con varios parámetros. ¿Listo? Bueno, y posteriormente vamos a mirar, entonces miremos acá, otro ejemplo acá, que era donde habíamos quedado. En este ejemplo lo que se hace es, se recibe un parámetro llamado n, con ese parámetro n, aquí se obtiene el parámetro n de la URL, se invoca la función cuadrado y el resultado se devuelve en formato tabla. ¿Listo? Entonces eso es algo que digamos que podemos hacer en términos de HTML. Yo quiero que lo mezclemos ahora con algo adicional y es cómo podemos utilizar, por ejemplo, programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, la programación orientada a objetos es muy útil acá y sobre todo en la arquitectura de IoT donde tenemos varias capas. Entonces en este caso por cada microservicio, pues en este microservicio
estamos utilizando este objeto, que este objeto lo hemos declarado acá. Podemos declarar varios objetos y con ese objeto obtener, por ejemplo, este objeto es un objeto de la clase operaciones y nos permite retornar la suma de dos números. Entonces, por ejemplo, lo que hace este dominio es recibir dos parámetros A y B, los obtiene acá y dice obj.sumar A y B. Entonces, gracias a este objeto puedo calcular la suma de estos dos números. ¿Listo? Entonces, ¿les parece si hacemos un ejemplo? Por ejemplo, valga la redundancia, de calcular la hipotenusa de un triángulo utilizando programación orientada a objetos. Pues bueno, vamos a la obra. Entonces, manos a la obra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Entonces, si queremos, podemos acá colocar, crear otro ejemplo para que esto quede limpio. Eso si queremos, para que no queden tantos microservicios ahí. Ejemplo 2, clase principal. Listo. Paramos aquí este servidor y para que lo podamos entender mejor. ¿Listo? Entonces esto es lo que quiero que utilicemos pues para el requerimiento final, el uso de diferentes clases, diferentes objetos. Recordemos que acá le colocamos import static spark .spark, aquí está, punto asterisco y listo, ya está. Entonces vamos a crear acá una clase que se llame triángulo, que sea la que nos permita calcular la hipotenusa de un triángulo. Entonces una clase triángulo, esa clase triángulo la vamos a colocar en otro paquete, que en este caso será el paquete figuras. ¿Listo? Y no va a ser una clase principal. Entonces esta clase triángulo pues vamos a definirla muy sencilla, ¿sí? Realmente vamos a colocarle public double calcular hipo. Entonces suponemos aquí que recibe dos parámetros que son A y B, que serían los catetos, y retorna, es muy sencillo, no utilizamos aquí atributos, sino que retorna mat.sqrt. Entonces retorna A por A, perdón, al cuadrado más B al cuadrado. Entonces sería de esta forma. Listo, eso es lo que retorna esta función, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces esta es una clase triángulo que tiene ese método y que podría tener muchos métodos más. Bueno, ahora sí vamos acá. Entonces, obviamente ahora en los microservicios voy a necesitar ese objeto de tipo triángulo, por lo tanto aquí lo instancio, triángulo obj, y los objetos que necesite, no solamente este, sino cualquier cantidad de objetos que puede ser el manejador de una base de datos, etcétera. Voy a crear aquí el microservicio, o sea que este triángulo lo puedo utilizar en cualquier microservicio que vaya a crear pues de aquí en adelante. Entonces llamémosle a este microservicio el microservicio triángulo. Va a recibir unos parámetros, que en este caso sería el parámetro A, el parámetro B. Va a tener aquí, por ejemplo, el request y el response, y aquí va a tener, va a apuntar pues, perdón, va a tener las llaves donde se va a hacer la operación. Entonces aquí me falta el punto y coma. Lo que hago aquí es recibir el valor de A, ¿no? Entonces digo A es igual, aquí digo integer punto parseInt, le coloco rec.params, me pongo un paréntesis y aquí le coloco dos puntos A. Bueno, hago lo mismo con B, que sería el otro parámetro que estoy obteniendo a partir de la URL, ¿sí? Y entonces sin más preámbulos, pues lo que hacemos es simplemente decir obj.calcular hipotenusa y le pasamos A y B. Bueno, y eso ya sería todo. Ahí ya tendría un microservicio que hace uso de un objeto que a su vez retorna la hipotenusa y lo podemos mezclar con lo otro. O sea que aquí, por ejemplo, nos devuelva una tabla. Entonces vamos a colocarle aquí tabla border 2, ¿sí? Vamos a colocar aquí una fila, ¿sí? Border 2 es para que le coloque un borde, ¿no? Un borde a la tabla. Aquí cierro fila, ¿ya? Aquí le coloco TR que abre, TR que cierra.
Y entonces esto como es, bueno, cerremos aquí para que podamos ver mejor. Listo, entonces aquí este TR, perdón, no es TR sino TD. Entonces TR es la fila, TD es la columna. Entonces la columna que vamos a utilizar será aquí conocida como hipotenusa. Aquí abrimos otro TD y esto lo cerramos acá. Entonces ahí nos va a quedar embebido dentro de una tabla. Entonces cada vez que haya una TR quiere decir que es una fila, cada vez que haya una TD, como en este caso, esta sería una fila de hipotenusa y esta sería otra fila, esta que estoy señalando, que sería el resultado como tal. Entonces, listo. Como se dan cuenta, esto de los microservicios es maravilloso porque en pocas líneas pues he hecho mucho, ¿cierto? Hay muchas cosas que son transparentes al desarrollador y es como si estuviera trabajando en una aplicación de escritorio. Entonces, bueno, este ya no está porque estoy corriendo otro. Entonces se pueden dar cuenta que ahí no lo encontró porque ese estaba en la otra clase. Entonces, ahora estoy trabajando en el ejemplo 2. De ahora el microservicio se llama triángulo. Y a propósito, si lo lanzo no tiene nada porque deben pasarle ustedes, por ejemplo, 3, 4. Entonces me dice que la hipotenusa es 5. Bueno, y básicamente eso es lo básico a nivel de Spark, lo que tiene que ver con crear microservicios sencillos, crear microservicios con parámetros, crear microservicios utilizando programación orientada a objetos y crear microservicios utilizando todo lo anterior y que además haga uso de etiquetas HTML. Entonces ya nos veremos en un próximo video donde miraremos un poco más allá, que sería la parte un poquito más avanzada y que tiene que ver con el manejo de formularios, que eso ya lo van a necesitar para el proyecto final, el proyecto de este segundo corte. Muchas gracias. Entonces, bueno, dejamos hasta ahí por este video.